Millonario descubre que un pobre niño es su hermano desaparecido. La verdad es cruel. En medio de una ciudad donde los rascacielos brillan como diamantes bajo el sol y las sombras de la pobreza acechan en cada esquina, Alejandro se sentía atrapado. Aunque su cuenta bancaria estaba llena y su empresa era un imperio, la sensación de vacío lo consumía. Desde la misteriosa desaparición de su madre, el prestigio, los lujos y los autos deportivos de última generación apenas lograban ahuyentar el nudo en su garganta. Cada día, al salir del esplendor de su oficina, lo invadía una soledad desgarradora, asfixiante. Una mañana, mientras las sirenas rasgaban el aire y los vendedores ambulantes ofrecían sus alimentos al paso de los transeúntes, Alejandro decidió tomar un camino diferente. Las calles lo abrazaban con una energía caótica y vibrante. Entonces, en un cruce desbordante de gente y sonidos, vio a Mateo, un niño de la calle, no más de 10 años, con una sonrisa astuta que iluminaba su rostro sucio. Sus ojos, brillantes como estrellas en la noche, parecían retar al mundo con su despreocupación. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue un medallón que colgaba del cuello del niño. Era igual al que su madre le había entregado justo antes de desvanecerse en el aire como un susurro. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Un torrente de recuerdos lo abrumó. Risas, abrazos y esa angustia latente que siempre lo había perseguido. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, mientras una opresión en el pecho le robaba el aliento. Mateo, sorprendido, se encogió de hombros, pero sus ojos se posaron en el suelo, como si supiera más de lo que decía. Alejandro supo que tenía que ayudarlo, no solo por el destello del medallón, sino porque había algo en ese niño que llenaba el vacío que lo atormentaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alejandro se convirtió en un protector, pero también en un amigo. Juntos exploraron las calles, compartieron secretos y risas, pero detrás de cada sonrisa se escondía la sombra del pasado. Alejandro comenzó a investigar su historia, y cada pista lo llevaba más profundo a un laberinto de secretos familiares inconfesables. Su familia había guardado la desaparición de su madre como si fuera una mancha en su perfección y, ahora el eco de esa verdad oscura lo perseguía. Justo cuando parecía que las piezas se encajaban, Mateo le reveló que tenía información crucial sobre su madre. Esa revelación encendió alarmas en la mente de Alejandro. El miedo lo envolvió cuando un rostro conocido apareció en su memoria. Alguien que haría lo que sea para proteger sus propios intereses y mantener a Mateo en la oscuridad. La noche llegó como un manto pesado, y con ella, el dilema. Arriesgarlo todo por la verdad o proteger a Mateo, quien ya no era solo un niño de la calle, sino parte de su propia historia. La tensión se palpaba en el aire, el futuro se dibujaba incierto y aterrador. Alejandro se encontraba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche envolvía la ciudad como un manto oscuro. Alejandro miraba a Mateo mientras las luces de los edificios brillaban como estrellas lejanas. El niño, con su medallón reluciente, parecía el único rayo de luz en un mundo que lo había olvidado. Sin embargo, el temor lo mantenía en vilo, un nudo en su garganta. Sabía que la revelación de Mateo podría cambiarlo todo. Pero también sabía que había algo más en juego, algo oscuro y tenebroso. «Mateo, ¿qué sabes de mi madre?», preguntó Alejandro, su voz rasgada por el miedo. El niño se estremeció, y una sombra cruzó su rostro. «No sé si debo decirlo», murmuró.
Alejandro, en un impulso, se agachó a su altura. La ansiedad lo estaba devorando. Confía en mí. Estoy aquí para ayudarte. Entonces, Mateo respiró hondo, como si se fuera a zambullir en aguas profundas. Ella estaba cerca de mí cuando desapareció. A veces me dejaba un poco de comida. Había otros niños también. Sus ojos se desviaron, como buscando una salida a la culpa que lo invadía. Otros niños. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, el corazón latiendo con furia. Se decía que había un hombre en la zona. Un hombre que ayudaba a los niños, pero luego se los llevaba. Algo terrible pasó. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Un hombre oscuro. Un secreto escondido. La desaparición de su madre no era solo un accidente. Era parte de una red, un juego cruel, y un grito se ahogó en su pecho. De repente, un estruendo quebró el silencio de la noche. Un grupo de hombres parecía acercarse, gritos en el aire, risas burlonas. Cuando se dieron cuenta de la presencia de Alejandro y Mateo, esos rostros se llenaron de malevolencia. «Mira quiénes están aquí», rugió uno de ellos, acercándose con paso firme. El niño de la calle y su nuevo amigo rico. El ataque fue instantáneo. Alejandro sintió una mano fría agarrándolo del brazo, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se volvió caos. Un golpe, y la oscuridad se abalanzó sobre él. Mateo, asustado, retrocedió, pero un segundo golpe lo hizo caer. Alejandro, confundido y herido, luchó por levantarse. ¿Qué estaba sucediendo? Fue entonces cuando Mateo, temblando, encontró el coraje para gritar. «No, ustedes no saben quién es este hombre. Él es...». Una ráfaga de ruido le interrumpió. Un disparo resonó en el aire, y el tiempo se detuvo. Alejandro vio como un rayo de luz iluminaba la escena. De repente, la figura que disparó se acercó. Reconoció ese rostro, su propio padre. Las palabras se le helaron en la boca. «¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?», dijo la figura con una voz fría que heló la sangre en sus venas. El horror se apoderó de él. ¿Cómo era posible? Todo lo que había creído saber se desmoronaba. Su padre no solo estaba detrás del velo de secretos, sino que también estaba vinculado a la desaparición de su madre. «Te has convertido en un estorbo, hijo. A veces es mejor no saber la verdad». La amenaza colgaba en el aire, pesada y amenazante. Mateo, estremecido, vio a Alejandro cambiar. La confusión se tornó en rabia y dolor. Sin poder procesar lo que estaba sucediendo, solo alcanzó a gritar: «Alejandro, corre». Pero algo en la mirada de Alejandro se apagó. Todo lo que había creído estaba en juego. Y en ese momento supo que debía elegir: la verdad sobre su madre, o la salvación del niño que había llegado a querer como a un hermano. La decisión que marcaría su vida se precipitaba como un torrente, y en su pecho el miedo y la determinación luchaban ferozmente. Esa noche, las sombras de la ciudad se alzaron, dejando un eco de preguntas que resonarían para siempre. La tensión en el aire era palpable. Alejandro miró a su padre, el hombre que había creído un pilar en su vida, y sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. ¿Por qué? Esa palabra resonaba en su mente mientras los gritos de Mateo llenaban el silencio. La figura del padre parecía un monstruo que había enmascarado su verdadera naturaleza, y el miedo invadía el cuerpo de Alejandro. Mateo, aún temblando, se volvió hacia Alejandro con pánico en sus ojos. La situación era crítica. No solo era su vida la que estaba en juego, era la verdad que podría cambiar todo. «Corre», repetía el niño, su voz saturada de terror. Y mientras todo se precipitaba, una explosión de sonido irrumpió en la oscuridad. Un disparo resonó y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No se muevan», gritó un nuevo rostro entre la multitud. Era un desconocido, alto, con un aire de autoridad que parecía helar la sangre. Con un gesto, ordenó a los matones detenerse. Parecía un justiciero o un villano, no estaba claro. En un instante la escena se transformó. La tensión pesada se fragmentó y la mirada del extraño se posó sobre Alejandro y Mateo. «Aléjense de ellos», dijo con firmeza, señalando a los hombres que aún estaban a la expectativa.
Para sorpresa de Alejandro, su padre retrocedió ligeramente, como si esa figura le causara más miedo que su propia amenaza. El extraño avanzó. Su voz resonó con una confianza inquietante. Alejandro, necesitas saber la verdad sobre tu madre. Era parte de algo mucho más grande. Los hombres, ahora confundidos, empezaron a murmurar, alejándose lentamente, como si la presencia del extraño fuera una sombra que les causaba temor. La tensión se convirtió en una extraña calma, mientras Alejandro trataba de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó Alejandro, incapaz de disimular la urgencia en su tono. El extraño miró a Mateo, y luego volvió su atención a Alejandro. Ella estaba involucrada. No fue un accidente. Estaba tratando de proteger a los niños. Y ahora, tú estás en grave peligro. El corazón de Alejandro latía con furia. Lo que había sido un momento de esperanza comenzó a desmoronarse. ¿Qué había hecho su madre? ¿Por qué nunca le había hablado de esto? Mateo se aferraba a su lado, incapaz de comprender del todo. ¿Qué te pasa, Alejandro?, preguntó, su voz temblando. El extraño respiró hondo, como si estuviera a punto de lanzar una bomba. Mateo, tú no solo eres un niño de la calle, eres un hermano. La desaparición de tu madre y la de Alejandro no fueron simples al azar. Hay cosas que no deberías saber, pero tú tienes el medallón. Eso significa que estás más ligado a esta historia de lo que crees. Las palabras cayeron como un rayo en la oscuridad. Alejandro se sintió desbordado. ¿Un hermano? ¿Y si era cierto? Todas las preguntas que había tenido sobre su infancia, su madre y su vida se evaporaron en el aire. No, eso no puede ser, protestó Alejandro, su voz temblando. Esta es una locura. Una puñalada de recuerdos lo abrumó. El medallón, las sonrisas, las lágrimas, todo lo que había conocido parecía estar en juego. El extraño sonrió con tristeza. Lo sé, es difícil de aceptar. En ese momento, una explosión retumbó a lo lejos. Un destello iluminó la noche, y el terror se apoderó de todos. La confusión reinó mientras la multitud comenzó a dispersarse. «Vamos, ahora», gritó el extraño, tomando a Alejandro y a Mateo de la mano. Mientras corrían, Alejandro sintió un nudo en su garganta. Tenía que llegar al fondo de esto. No podía perderse más de su historia. La revelación lo perseguía, un eco aterrador. En el fondo, Alejandro sabía que su vida ya no sería la misma. La verdad, una vez más, se deslizaba entre sus dedos. Pero esa verdad había dibujado líneas invisibles que conectaban su vida con la de Mateo. Y con un pasado que tal vez nunca podría haber imaginado. Las sombras de la ciudad tejían un telón de fondo, y Alejandro supo que el viaje apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué había hecho? ¿Y qué significado tenía todo esto para él y Mateo? La noche prometía respuestas, pero también pensamientos que atormentaban su corazón y su mente. La noche seguía su marcha, y Alejandro sentía el viento helado azotar su cara mientras corría. El extraño lo guiaba, tirando suavemente de su brazo, mientras Mateo corría a su lado, temblando. Los gritos y disparos se fueron apagando a lo lejos, pero la adrenalina aún bullía en sus venas. «¿Quién eres?», gritó Alejandro, tratando de alcanzar la voz del extraño en medio del caos. «Esa no es la pregunta correcta», respondió el extraño sin detenerse. «Lo que importa es quiénes son ustedes, y lo que realmente está en juego». La frase lo detuvo en seco. Cada palabra resonaba. ¿Quiénes eran ellos? Alejandro pensaba en su madre, en Mateo. Todo era una maraña. La verdad se encajaba como un rompecabezas, pero había muchas piezas perdidas. De repente, el extraño se detuvo. Miró hacia atrás, como si sintiera que alguien lo seguía. Sus ojos eran profundos, piercing, y reflejaban un conocimiento inquietante. «Tienes que confiar en mí, Alejandro. Tu madre y yo», hizo una pausa, «éramos parte de un movimiento. Pero hay algo más que necesitas saber». «¿Qué más? Dímelo». Alejandro sentía que la angustia lo consumía, el miedo a que la verdad lo aplastara. Ella no solo desapareció. Fue llevada por alguien que tenía un plan que ahora incluye a Mateo. Mateo, que había estado callado,
respiró pesadamente, sus ojos abiertos como platos. En ese momento, el extraño hizo un gesto. Con un movimiento, reveló un teléfono móvil en su mano, un objeto que parecía fuera de lugar en medio del pánico. Tu madre, Alejandro, me mandó este mensaje poco antes de desaparecer, dijo, abruptamente en un susurro. El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Buscó la valentía para preguntar. ¿Qué decía? El extraño miró de nuevo hacia atrás, como si una sombra les acechara. Después, su voz bajó aún más, y dijo, decía que había una traición, que alguien cercano a ustedes estaba involucrado, y que debía proteger a Mateo a toda costa. Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Una traición. ¿Quién podría ser? Su mente volaba a 1000 por hora, y un miedo profundo anidó en su pecho. ¿Quién? Preguntó, su voz casi un susurro. Antes de que el extraño pudiera responder, un sonido ensordecedor atravesó el aire. Era un hombre, alto con una chaqueta oscura y una sonrisa burlona. Los mismos hombres que habían estado allí antes, pero ahora con su padre entre ellos. ¿Por qué estás aquí, Alejandro?, preguntó su padre, con una mirada que helaba la sangre. Esto no te concierne. ¿Te has vuelto loco?, respondió Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y traición. Has estado detrás de esto todo el tiempo. Mateo se quedó paralizado, incapaz de procesar la escena. El extraño dio un paso adelante para proteger a ambos. Este no es el final, pero tú nunca debiste interponerte en el camino. Cuanto antes aceptes la verdad, mejor, dijo su padre, extendiendo la mano como si quisiera atraparlo. Fue en ese momento que todo se volvió borroso, como si el tiempo se detuviera. Una ráfaga de luz surgió detrás de ellos. Alejandro sintió un temblor profundo en sus huesos. Algo dentro de él sabía que se avecinaba una tormenta. ¡Corre!, gritó el extraño, arrastrándolos hacia un callejón, su rostro pálido. La verdad que conocen viene con un precio. Es hora de elegir entre conocer lo que les pasó a sus familias, o vivir en la sombra de sus secretos. Alejandro miró a Mateo, y en sus ojos vio el mismo terror, pero también una chispa de esperanza. La verdad, aunque aterradora, podría liberarlos. Sin embargo, ¿qué sabor tendría esa libertad si su propia sangre estaba involucrada en la traición? Corrieron hacia las sombras, pero la tormenta aún no había pasado. Mientras se adentraban en la oscuridad, una nueva pregunta creció en su mente. ¿Realmente querían conocer la verdad, sabiendo que podía destruirlo todo? La noche era oscura, y las sombras parecían reírse de ellos. La incertidumbre se aferró a su corazón, como un abrazo apretado que no quería soltar. La noche seguía su marcha, y Alejandro sintió el viento helado azotar su cara mientras corría. El extraño lo guiaba, tirando suavemente de su brazo, mientras Mateo corría a su lado, temblando. Los gritos y disparos se fueron apagando a lo lejos, pero la adrenalina aún bullía en sus venas. ¿Quién eres?, gritó Alejandro, tratando de alcanzar la voz del extraño en medio del caos. Esa no es la pregunta correcta, respondió el extraño, sin detenerse. Lo que importa es quiénes son ustedes, y lo que realmente está en juego. La frase lo detuvo en seco, cada palabra resonaba. ¿Quiénes eran ellos? Alejandro pensaba en su madre, en Mateo. Todo era una maraña. La verdad se encajaba como un rompecabezas, pero había muchas piezas perdidas. De repente el extraño se detuvo. Miró hacia atrás, como si sintiera que alguien lo seguía. Sus ojos eran profundos, piercing, y reflejaban un conocimiento inquietante. Tienes que confiar en mí, Alejandro. Tu madre y yo, hizo una pausa, éramos parte de un movimiento. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más? Dímelo. Alejandro sentía que la angustia lo consumía, el miedo a que la verdad lo aplastara. Ella no solo desapareció, fue llevada por alguien que tenía un plan que ahora incluye a Mateo. Mateo, que había estado callado, respiró pesadamente, sus ojos abiertos como platos. En ese momento, el extraño hizo un gesto. Con un movimiento,
reveló un teléfono móvil en su mano, un objeto que parecía fuera de lugar en medio del pánico. Tu madre, Alejandro, me mandó este mensaje poco antes de desaparecer, dijo, abruptamente en un susurro. El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Buscó la valentía para preguntar. ¿Qué decía? El extraño miró de nuevo hacia atrás, como si una sombra les acechara. Después, su voz bajó aún más, y dijo, decía que había una traición, que alguien cercano a ustedes estaba involucrado, y que debía proteger a Mateo a toda costa. Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Una traición. ¿Quién podría ser? Su mente volaba a 1000 por hora, y un miedo profundo anidó en su pecho. ¿Quién? Preguntó, su voz casi un susurro. Antes de que el extraño pudiera responder, un sonido ensordecedor atravesó el aire. Era un hombre, alto, con una chaqueta oscura y una sonrisa burlona, los mismos hombres que habían estado allí antes, pero ahora, con su padre entre ellos. Oye, ¿por qué estás aquí, Alejandro? Preguntó su padre, con una mirada que helaba la sangre. Esto no te concierne. ¿Te has vuelto loco? Respondió Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y traición. Has estado detrás de esto todo el tiempo. Mateo se quedó paralizado, incapaz de procesar la escena. El extraño dio un paso adelante para proteger a ambos. Este no es el final, pero tú nunca debiste interponerte en el camino. Cuanto antes aceptes la verdad, mejor, dijo su padre, extendiendo la mano como si quisiera atraparlo. Fue en ese momento que algo extraño ocurrió. Un pequeño zumbido llenó el aire y de repente, una luz brillante estalló en medio de la oscuridad. Alejandro parpadeó al instante, la luz lo deslumbró. Cuando la oscuridad se disipó, algo cambiaba en el espacio. En un segundo, un nuevo rostro apareció entre la multitud. Era una mujer con una mirada intensa, un aire de poder que la rodeaba. Reconoció a Alejandro de inmediato, y con una sonrisa fría y calculadora dijo, «Vaya, qué reunión tan conmovedora. No deberías jugar con fuego, Alejandro». Todo el mundo se congeló. La mujer, que parecía familiar, lo miró con una mezcla de admiración y desdén. «¿Qué te trae aquí, madre?», preguntó su padre, visiblemente tenso. «Vine a recoger lo que es mío», respondió ella, y el aire se volvió denso. La revelación fue como un choque. La madre de Alejandro estaba viva, frente a ellos. Alejandro no podía entender. Todo lo que había creído se desmoronaba, un castillo de naipes, en medio de un huracán. ¿Cómo era posible? «¿Mamá?», preguntó, con la voz quebrada, la confusión en sus ojos. La mujer sonrió. «Sí, amor mío, pero hay tanto...» Pausa, enfocando su mirada en los ojos de Mateo, y todos estamos en peligro. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió un torrente de emociones. La tensión era insoportable, un crescendo que amenazaba con estallar en el aire. «Esto no puede estar pasando», gritó. Entonces, en un giro inesperado, la mujer hizo un gesto, y en un abrir y cerrar de ojos, un grupo de hombres surgió de las sombras, una unidad de fuerzas que parecían preparados para lo que viniera. La escena se tornó en caos, gritos, movimientos por todos lados. El corazón de Alejandro palpitaba como un tambor, y su mente giraba entre la confusión y la incredulidad. «¡Corre!», gritó Mateo, tirando de la mano de Alejandro. «No podemos quedarnos aquí». Mientras se escabullían entre la multitud, Alejandro se dio cuenta de que la verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Tenía que saberlo todo, pero la línea entre la familia y el enemigo se había vuelto borrosa. La noche prometía respuestas, pero también secretos que podían cambiar sus vidas para siempre. El viento se arremolinaba alrededor de Alejandro, Mateo y el extraño mientras corrían. La escena anterior había estallado en un caos que parecía no terminar. Alejandro apenas podía procesar la revelación de su madre. ¿Cómo había logrado sobrevivir todo este tiempo? Y ahora esa verdad se desafiaba con cada paso que daban. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y su corazón latía con fuerza. «Mamá», gritó Alejandro, mirando hacia atrás como si pudiera encontrarla entre la multitud, que se dispersaba. «Es ella». Mateo lo miró, los ojos llenos de confusión. No sabía qué creer.
El extraño le apretó el brazo, apremiándolo a seguir adelante. No es el momento, dijo con urgencia. Necesitamos salir de aquí. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero una parte de él quería dar la vuelta y enfrentar a su madre. Sabía que había mucho en juego, pero en ese instante, una serie de disparos resonaron a su alrededor, como truenos rompiendo la calma. La vida y la muerte se desdibujaban en un instante. «Rápido», gritó el extraño, mientras los empujones se sucedían. «Por aquí». Mientras se escabullían a través de un callejón, un sentimiento helado recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué estaba pasando? No podía hacer que su madre se fuera de nuevo, no después de haberla encontrado. Pero la urgencia lo guiaba, una necesidad de encontrar respuestas. De repente, eufóricos por escapar, llegaron a un rincón de la ciudad que nunca habían visto. Muchos edificios estaban deshabitados y abandonados, envueltos en sombras profundas. Las sirenas se escuchaban lejanas, como un eco que se desvanecía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mateo, su voz temblando. «¿Y si los hombres nos siguen?» «Quédense cerca», les dijo el extraño. «Necesitamos comunicarnos y ponernos a salvo». Sacó un dispositivo del bolsillo, un pequeño aparatito que Alejandro jamás había visto. Una luz resplandeció. El extraño empezó a pulsar botones, y como si el destino hubiera estado esperando ese momento, una voz chillona salió del dispositivo. Todos se congelaron. «No, sabía que vendrías». Era la voz de su padre. Resonaba desde el otro lado, distorsionada pero llena de furia. «Cómprame tiempo, no puedo permitir que te lleven. No puedo perderte de nuevo». Alejandro sintió un frío en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Las palabras de su padre estaban cargadas de peligro, y él era parte de ese peligro. «¿Qué significa eso?», le preguntó el extraño, frunciendo el ceño. «No lo sé, pero tengo que saberlo», respondió Alejandro, decidido. «Si hay algo que él sabe, debo descubrirlo». Fue entonces cuando el extraño hizo una pausa, su mirada se oscureció. «Esperen», dijo levantando la mano. «Esto es más grande de lo que pensamos. Hay cosas que no están conectadas solo a ustedes dos». Mateo y Alejandro intercambiaron miradas de desconcierto. Esa carretera se sentía claustrofóbica, como si cada sombra escondiera un secreto aterrador. Entonces el extraño continuó. «Tu madre, Alejandro, formaba parte de una sociedad secreta, y ustedes», se volvió hacia Mateo. «No solo eres un niño en la calle, eres la clave de un legado antiguo». Las palabras cayeron como una bomba. Ambos chicos temblaron. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Qué legado? De repente un eco de voces llenó el aire. Un grupo se acercaba, sus pasos resonaban. La tensión se instaló de nuevo. «¡Esos son los hombres!», exclamó Mateo, aterrorizado. Sin pensarlo, Alejandro se escondió detrás de unos contenedores de basura, mientras el corazón le latía con fuerza. No podía dejarse atrapar. Tenía que proteger a Mateo y a sí mismo. Pero justo cuando pensaban que las cosas estaban a punto de desmoronarse, un estallido de luz iluminó el lugar. Era su madre, de pie en la entrada, con su mirada firme y resuelta. «Siempre he estado aquí, incluso cuando pensaron que no, pero es mucho más complicado, y hay algo que no les he dicho». La revelación se detuvo en el aire como un suspense interminable. Alejandro sintió ese nudo en su garganta, su mente girando. ¿Qué más podía haber escondido su madre? Las preguntas invadieron su mente. ¿Debían confiar en ella mientras se acercaban esas sombras? La noche era oscura, pero las palabras aún podían encender una luz. ¿Qué secretos se liberarían de entre las sombras? ¿Y qué decisiones tomarían? ¿Qué harían si todo lo que habían creído era solo parte de un juego más grande? La incertidumbre colgaba en el aire. La noche se envolvía a su alrededor, y el silencio tras la explosión era abrumador. Alejandro apenas podía asimilar lo que su madre había revelado. Ella, ahí, frente a él, viva y con más secretos de los que podía imaginar. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el aire se cargó de una tensión palpable. De pronto, un grito rompió la quietud. La figura de su madre se desvaneció en una nube de humo. Confundido, Alejandro parpadeó con fuerza.
¿Qué estaba pasando? Mateo, aterrorizado, se aferró a su brazo, los ojos desorbitados. «¿Mamá?», gritó, intentando desesperadamente entender. Pero no había respuesta. El humo se disipó, y en su lugar un hombre apareció, alto, con una mirada fría y decidida. Sus ojos brillaban con una ferocidad que helaba la sangre. Era el padre de Alejandro. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro, dando un paso hacia él, lleno de rabia. Algo no encajaba. Su padre siempre había sido el protector, el que guiaba, pero ahora se veía como un enemigo. «Protegerte a ti fue un error», respondió su padre, su voz como un cuchillo. Se giró, mirando a la nada con la desesperación dibujada en su rostro. «No debí dejarla salir. Nunca debí confiar en ella». Entonces, como si una puerta se hubiera abierto a un abismo, Alejandro sintió un apretón en su pecho. «¿En quién?», preguntó, acorralado por cada palabra que salía de la boca de su padre. Y con cada palabra, la sombra. La duda crecía más en su mente. «En ella, en tu madre». Estaba en el centro de todo, Alejandro. Nunca fue quien pensaste. Mateo, agachado, comenzó a temblar como una hoja en otoño. No podía seguir escuchando. «¿Por qué está sucediendo esto?», murmuró. «¿Y si ella era parte de todo esto?». La voz de su padre se volvió un eco lejano, mientras Alejandro comenzaba a procesar la verdad. La historia de su vida, construida sobre cimientos de hielo. El hombre que defendía. ¿Podía haber sido el verdadero villano? De repente un destello de luz atravesó el callejón. Las sirenas resonaban más cerca, cada vez más amenazantes. «No tenemos tiempo», advirtió el extraño, con una versión de urgencia y miedo jamás vista en él. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo, mirando a su alrededor con ansiedad expectante. «A buscar respuestas. Lo que sucedió anoche no fue un accidente, y lo que tu madre sabía podría ser la clave para salvarnos o obligarnos a enfrentar cosas de las que huimos», respondió el extraño. Pero cuando estaban a punto de moverse, un sonido ensordecedor resonó. Fue un golpe, un eco que sacudió el suelo. Alejandro se volvió hacia su padre, que había soltado un resoplido provocador. Entonces la mirada de su padre se oscureció, y una sombra crujió detrás de él. «No puedes escapar», gritó un hombre desde la oscuridad, y en un instante, esa figura se lanzó hacia ellos. Todo fue confusión, gritos y desesperación. La escena se volvió un cataclismo de movimientos. La lucha era feroz. Alejandro sintió un dolor punzante en su brazo cuando uno de los hombres lo agarró. «Deja a mi hermano», gritó Mateo, lanzándose entre ellos protegiendo lo que creía que era su familia. Alejandro sintió como el tiempo se detuvo. Mateo, querido Mateo, estaba dispuesto a enfrentarse a esa amenaza. Pero entonces el giro inesperado. El extraño que había estado al lado de ellos se transformó en una sombra que se abalanzó sobre el hombre, revelando su verdadera naturaleza. Era un aliado, un amigo de la madre de Alejandro. Antes casi un desconocido, ahora ese hombre se mostraba implacable. «Detente», gritó, y en un giro desató una serie de movimientos que dejaron a todos boquiabiertos. En el caos, Alejandro vio a su madre aparecer, pero ahora no era la misma persona. Era un reflejo distorsionado de lo que una vez había sido. «No», exclamó. La verdad surgió de entre las sombras. Su madre no solo había estado atrapada en una red de mentiras, sino que había sido la traidora. Una traición de amor, una manipulación profunda que había arrastrado a sus vidas al borde del abismo. Alejandro sintió que su corazón se desgarraba, un dolor tan agudo que ni siquiera podía gritar. «Esto es un juego de poder, Alejandro. La vida que creías conocer era solo una fachada», dijo la mujer con una voz vacía. El tiempo se detuvo. Las decisiones pesaban. Las luces de la ciudad pasaron a un segundo plano, y Alejandro, con el aliento entrecortado, no sabía qué pensar ni qué hacer. ¿Era posible que el amor que había sentido por su madre y su padre había sido una ilusión? ¿Y Mateo, qué papel jugaría en todo este juego? Un grito resonó detrás de ellos. La escena era un caos absoluto, pero el destino esperaba, y Alejandro sabía que debía tomar una decisión. Con el corazón a 1000 por hora miró a Mateo,
quien aún lo miraba con confianza. Entre el ruido y la confusión había que salir de allí. La verdad, excavada bajo capas de traiciones y secretos, los aguardaba en la oscuridad. Estaban listos para enfrentarse a lo que realmente significaba ser familia en un mundo marcado por el engaño. La respuesta se asomaba en la penumbra, como un faro en la distancia. Pero el tiempo se evaporaba y el peligro acechaba. Las sombras se remolinaban alrededor de Alejandro y Mateo. Todo había estallado en un instante. El rostro de su padre se había transformado de protector a amenaza, pero lo que acababa de presenciar lo dejaba sin palabras. El caos parecía envolverlos, y el tiempo se sentía reiterativo, como si la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor. «Mamá», gritó, buscando su figura, pero todo lo que tuvo fue silencio. El dolor empezaba a morderle el pecho, un nudo que no podía deshacer. Se giró hacia Mateo, cuyos ojos brillaban de miedo y confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, temblando. Las palabras no sabían cómo salir de la boca de Alejandro, porque ya no sabía en quién confiar. Fue entonces que el extraño, que había sido su aliado, tomó la delantera. «No hay tiempo», dijo, su voz firme, pero con una pizca de desesperación. Comenzó a empujar a los chicos hacia un callejón más oscuro, donde las sombras parecían tragarlos. Alejandro miró hacia atrás. Su padre se movía con una calma amenazante. Todo en él era un reflejo de que estaba a punto de hacer algo drástico. «No podemos dejar que nos atrapen», gritó el extraño, interrumpiendo los pensamientos de Alejandro. Pero antes de que pudieran moverse más, algo inesperado ocurrió. En un estallido de luz, el aire se llenó de un estruendo ensordecedor. Era como si una explosión hubiera sacudido el vecindario. La tierra temblaba, y antes de que pudiera asimilarlo, Alejandro sintió una mano empujándolo hacia el suelo. Gritó el extraño. Con un ruido tremendo, algo oscuro y pesado cayó del cielo, aplastando a unos de los hombres que venían detrás de ellos. Alejandro, incrédulo, levantó la mirada. Lo que había caído era un vehículo volador grande y de aspecto futurista, que aterrizó justo en medio del enfrentamiento. La escena se congeló. Su padre, la madre, el extraño, los hombres, todos se miraban unos a otros como si el mundo se hubiera detenido. Desde el vehículo, una puerta se abrió y una mujer surgió. Era alta, vestía un traje brillante, y tenía una mirada que irradiaba tal poder que hizo que el aire se cortara. «Necesito a Alejandro y Mateo», dijo con firmeza, mirando a ambos. El rostro de Alejandro palideció. ¿Quién era? ¿Por qué le hablaba a él y a Mateo? Esa mujer no era cualquier persona. Era la madre de Mateo, desaparecida hacía años, la famosa activista que había estado buscando niños perdidos en la ciudad. Su llegada cambió todo. La incertidumbre se convirtió en un torbellino de emociones. «Mamá», exclamó Mateo, viendo a su madre después de años de dolor. «¿Cómo es posible?», preguntó Alejandro, incapaz de creer lo que veía. «No hay tiempo para explicaciones, pero ustedes son clave en esto. Hay elementos que deben conocer, y hay personas a las que les gustaría que no lo hicieran». La madre de Mateo dirigió una mirada intensa a su propio esposo, luego a su hijo. «Lo que se viene es más peligroso de lo que piensan». Un murmullo creció en la multitud. Sus padres, ahora en el control de la situación, temblaban mientras el eco de su nueva verdad resonaba en el aire. «Yo nunca te abandoné, Mateo. Me mantuve alejada porque había cosas más grandes en juego de lo que podías imaginar». La madre de Mateo, con la voz entrecortada, reveló un mundo oculto. Alejandro sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su madre y su familia estaba basado en mentiras. Su padre dio un paso hacia adelante, visiblemente alterado por la llegada de su esposa. «No puedes entrar de nuevo en sus vidas. Eres un peligro. ¿Y tú?». La mujer se volvió hacia él. «Eres el verdadero peligro. Has manipulado todo esto. Los dejaste en la oscuridad». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Su mirada saltó entre los dos, entre sus progenitores, y de repente, la idea de unidad familiar se desvanecía. Tenía que decidir. En el medio de una batalla de revelaciones y secretos desgarradores, debía encontrar su lugar.
Una parte de él quería abrazar a Mateo y a su madre. Otra parte sabía que ese amor estaba construido sobre cimientos de traición. ¿En quién podía confiar ahora? Era una sombra el lugar de amor que había creído tener. Mientras el caos seguía desatándose a su alrededor, Alejandro sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. El futuro era incierto, y la verdad que se acercaba podría liberar o destruir todo lo que conocía. ¿Acaso revelaría más secretos de los que estaba preparado para enfrentar? Las luces de la ciudad parpadeaban, y aquella noche, el destino de todos pendía de un hilo frágil. La noche se arremolinaba a su alrededor, y el silencio tras la explosión era ensordecedor. Alejandro miraba a su madre, su corazón desbordado de emociones. Había esperado tanto tiempo por este momento, pero ahora, al escuchar su voz, todo se sentía mal. «Mamá», musitó, incapaz de contener la incredulidad. Ella lo miró, y sus ojos brillaban con un fuego que contrastaba con la fría tensión en el aire. «Alejandro, debes entender que no todo es lo que parece». Su padre hizo una mueca de desdén, como si la verdad que venía a luz lo estuviera desmoronando. «Deja de mentir», gritó. Su voz reverberaba con tal energía que hizo que el eco resonase entre las paredes del callejón. La madre de Mateo se interpuso entre ellos, aferrando a su hijo de la mano. «No podemos quedarnos aquí, no hay tiempo. Hay personas que buscan la verdad, y lo que hemos encontrado aquí es solo la punta del iceberg». Una ráfaga de ruido interrumpió su conversación. Una multitud de hombres apareció en la entrada del callejón. Eran los mismos que se habían enfrentado a ellos antes. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Están aquí», exclamó, y el terror se apoderó de su voz. Mateo, aún aferrado a su madre, miró a Alejandro con miedo en sus ojos. «¿Qué hacemos?», preguntó, el temblor de su voz traicionando su valentía. «Dentro», gritó el extraño, señalando el vehículo volador que había aterrizado. Con una rapidez pocas veces vista, todos se abrieron paso hacia la nave, mientras el caos se desataba a su alrededor. Una vez dentro, las puertas del vehículo se cerraron de golpe y un zumbido resonante llenó el aire. El extraño se puso al mando, sus manos rápidas y expertas en los controles. «No hay tiempo para explicaciones, tenemos que salir de aquí». Alejandro miró por la ventanilla. Fuera, su padre y los hombres estaban convenciéndose a unos a otros para seguirlo. La adrenalina corría por sus venas, pero algo estaba mal. Se sentía como una marioneta atrapada en una red tejida por manos invisibles. Lo que había creído durante tanto tiempo se había derrumbado en un suspiro. «Ella es mi madre», susurró Mateo, sus ojos llenos de desesperación. «Sí», respondió Alejandro, sin saber si eso era realmente cierto. Las respuestas parecían intactas, pero el peso de la confusión lo aplastaba. Así que dejó de pensar por un instante tratando de tranquilizar su mente. El vehículo tomó al aire, elevándose por encima de la ciudad iluminada. A medida que se alejaban del peligro, la realidad se asentaba en sus corazones. Pero de repente, un destello de luz iluminó la cabina. Era la madre de Alejandro, que ahora se encontraba de pie, mirando al extraño con una intensidad que parecía atravesar el espacio. «Tienes que saber la verdad», dijo, su voz clara a pesar del ruido del motor. Pero antes de que pudiera continuar, el extraño la interrumpió. «Esto es más grande de lo que imaginabas», dijo, su rostro ahora serio. Pero en ese instante, un sonido devastador resonó. Una explosión sacudió la nave. Todo se volvió un torbellino de ruido y caos. Alejandro sintió una presión en el pecho. El vehículo se tambaleó. Una luz brillante surgió de la parte posterior. «No», gritó Mateo, atrapándose a la barra del asiento. El extraño giró rápidamente los controles. Y de un momento a otro, la nave se tambaleó bruscamente, lanzándose hacia el lado opuesto. La madre de Mateo se agarró de su hijo mientras el pánico invadía la cabina. En ese instante, el extraño movió una palanca que abrió una compuerta trasera. «¡Salten!», gritó, y antes de que Alejandro pudiera procesar la orden, el tiempo se ralentizó.
Vio a su madre y a Mateo saltar hacia la oscuridad. Sintió un tirón en su pecho, una señal de que debía seguir. Pero justo cuando se lanzaba hacia la compuerta, un destello de luz iluminó el exterior. Una figura conocida apareció en la distancia. Era su padre, su rostro congelado en una expresión de furia. «Alejandro, ven aquí», gritó, su mirada intensa y desesperada. Fue un momento de decisiones, de lealtades enfrentadas. «Salta», gritó Mateo desde el aire, pero el inminente conflicto se ensombreció. Alejandro sintió que las emociones lo ahogaban. Su padre, la traición, la madre, el desconocido, todo era una confusión absoluta. La imagen de su padre bajo la luz brillante lo retuvo, mientras todo se giraba en una espiral de gritos y caos. «Tienes que decidir, Alejandro, antes de que sea demasiado tarde», dijo el extraño. Pero el eco de esas palabras resonó en su mente. ¿Qué significaban realmente? Justo cuando todo parecía colapsar, una explosión sobrenatural iluminó el cielo oscuro. Y en ese instante, la nave caía en picada. Todo se tornó gris, y la verdad parecía burlarse de él. ¿Qué camino iba a elegir? La respuesta se desvanecía en el aire. La incertidumbre era un monstruo que acechaba. ¿Podría encontrar la redención en medio de todo ese caos? Las luces de la ciudad parecían parpadear en un último esfuerzo por ayudarles, pero el caos los rodeaba. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda, mientras se mantenía aferrado al borde de la compuerta del vehículo, suspendido entre dos mundos, el de su familia y el de su verdadero ser. La imagen de su padre lo llamaba con un eco ensordecedor. «Alejandro, ven aquí», rugió su padre, pero la furia en su voz perdió fuerza al verse la figura imponente de la madre de Mateo. «No podemos quedarnos aquí», gritó el extraño, empujando a los chicos hacia el interior del vehículo. Pero Alejandro no podía despegar su mirada del rostro de su padre. Una mezcla de amor y traición. Y de repente, como si el tiempo se hubiera detenido, la explosión resonó en su mente. Una ola de calor y destrucción lo envolvió. La nave se tambaleó de un lado a otro. Un instante de luz cegadora brilló en su mente. Su madre estaba allí, su presencia tan intensa que parecía capaz de atravesar el caos. «Debes tomar una decisión», dijo la voz quebrada de su madre, y Alejandro sintió que el suelo temblaba a sus pies. Con un giro repentino, observó a Mateo, quien se asustaba entre las sombras. La lealtad lo atormentaba, dos vidas entrelazadas que dependían de su elección. En un último instante, una llamarada de esperanza se encendió en su interior. No podía dejar que el miedo lo controlara. «Suéltame», gritó, empujando al extraño y lanzándose hacia la compuerta. El aire fresco del exterior lo abrazó por un momento, pero se vio inmerso en el remolino de incertidumbres. El pánico llenó el vacío, y antes de que sus pies tocaran el suelo, se lanzó contra su padre. Sus ojos ardían de rabia. «¿Por qué?», gritó, su corazón latiendo rápidamente como un tambor, sintiéndose como un niño roto. Su padre retrocedió, la desconfianza vibrando en el aire entre ellos. «Tenía que protegerte, Alejandro. Todo lo que hice fue en tu nombre». «No». Alejandro sintió el ardor de la ira arder en su pecho, mientras el recuerdo de la traición lo perseguía. «Solo has alimentado las mentiras». A través del caos y el estruendo de la lucha, su madre de Mateo gritó, llamándolos desde su escondite, mientras el extraño movía los controles, intentando estabilizar la situación. Pero Alejandro, en ese momento decisivo, sintió un tirón profundo hacia la verdad, como si navegara a través de un mar tormentoso en busca de responder a todas esas preguntas. «¿Quiénes somos?», preguntó de manera desgarradora, mirando a ambos adultos que en sus ojos habían cambiado de enemigos a aliados, aún invisibles. «Eres parte de un legado más grande, Alejandro», respondió su madre, su voz llena de compasión. «Todo lo que hemos estado luchando ha sido para protegerte a ti y a Mateo. La traición que enfrentamos está en nosotros, pero no podemos dejar que eso nos consuma». El eco de esas palabras se estrelló dentro de él. ¿Podría perdonar? ¿Podría encontrar paz entre ellos? La respuesta se dibujaba en el aire. No podía volver atrás.
Con los hombres de su padre acercándose y el peligro latente, Alejandro sintió el nudo que había sostenido su alma deslizarse. Cuando los rostros familiares se mezclaron con la desconfianza, una nueva fuerza surgió en su corazón. «Dame una oportunidad», susurró dirigiéndose a sus padres. Sintiéndose más fuerte que nunca, se volvió hacia Mateo. «Juntos somos más poderosos. No dejamos que nadie nos rompa». Entonces, entre la bruma del caos, se unieron, sus manos entrelazadas, dispuestos a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Una chispa de esperanza iluminó los corazones de todos, y en ese instante comprendieron que el amor y la familia eran lo más poderoso. Mientras el vehículo emprendía un nuevo rumbo, el eco del pasado se desvanecía. La ciudad brillaba tras ellos, un telón de fondo en el que historia antigua y nuevos comienzos se entrelazaban. Sabían que aún había mucho por descubrir, pero lo harían juntos, no en la oscuridad, sino en la luz de su vínculo renovado. Entonces la historia no había terminado, solo comenzaba un nuevo capítulo. En ese momento decisivo, Alejandro dejó escapar un suspiro profundo, el peso de un futuro por explorar, pero no uno que harían solos. Y ahora, amigos, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este asombroso final. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace toda la diferencia.